permitirnos estar aquí una vez más. Hoy tenemos una palabra maravillosa de parte del Señor. Hoy creemos que papá va a romper una cantidad de situaciones allí que están aún en las congregaciones, y creemos que el Señor vino a eso, a romper todas esas inmundicias, esas cosas que el enemigo ha querido sembrar allí y ha venido a dañar, a hurtar, a destruir. Pero sabemos que nuestro Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El tema de hoy lo hemos denominado prisioneros por el sistema. Así que los que traen cómo anotar allí, el tema de hoy es prisioneros por el sistema. Pastor, pero ¿cómo así que prisioneros por el sistema? ¿De qué nos está hablando? Vamos a la palabra para poder entrar en contexto. Yo quiero que me acompañes por favor allí a Lucas, capítulo 13. Vamos a leer rápidamente porque el tema es un poco largo, pero vamos a leer rápidamente Lucas capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el 17, y hay algo hermoso que el Señor hizo aquí y lo vamos a leer. Hay un título allí, iglesia, dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Me estás siguiendo? Gloria a Dios. Amén. Lucas 13 de 10 al 17. Oh, amén, amén. Gloria a Dios. Dice entonces la palabra del Señor. Verso 10. Enseñaba Jesús, ¿en dónde, iglesia? En una sinagoga en el día de reposo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento se denomina el día de reposo el día sábado. Así que él estaba en el día de reposo en una sinagoga. Dice entonces el verso 11: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Tremendo, porque así hoy día vemos muchas personas que llevan años y años encorvados, no exactamente por la enfermedad física que te puede encorvar la columna, pero sí por la misma religiosidad. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 12: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Regalarle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios hoy va a llamar a muchos religiosos que están por allá encorvados, enfermos de corazón, de su alma y de su espíritu, a ser libres. Dice el verso 13, sigamos leyendo: y puso las manos sobre ella, y ella, ¿qué pasó, iglesia? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Me detengo otra vez allí, porque es lo que necesita el pueblo que está allá encorvado en medio de la religiosidad y no ha podido enderezarse para ver más allá de lo que le han impuesto en su mente y en su corazón. Y dice el verso 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en día de reposo. Mira cómo se levantó allí el enemigo a decir que pues era un día que no se podía dar libertad a un enfermo. Pues déjame decirte que en este tiempo, todos los días, el Señor está haciendo libres personas. Y yo sé que muchos de los que están aquí y también de los que están allí viendo este video, hoy van a ser libres de esa torcedura, de esa joroba, de eso que el mismo enemigo ha puesto a través de las religiones. Entonces el Señor, el verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le podía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor. Gloria a Dios, a su nombre. Mira, iglesia, cómo el enemigo se opone a la libertad de los cautivos. Y déjame decirte que el Señor ha venido a eso, a dar libertad a los cautivos. Dios es maravilloso. Él no quiere que las personas se pierdan. El Señor vino a eso, dice la palabra del Señor. Acompáñame allí a Lucas 4 y leamos Lucas 4, verso 18. Porque leámoslo desde el 16. Dice Jesús en Nazaret, Lucas 4 desde el verso 16. Vino a Nazaret, ¿lo tiene, iglesia? Amén. Amén. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, otra vez el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta ¿qué? Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en un lugar donde estaba escrito, y vamos a leer lo que el Señor leyó, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ponte tu mano en el corazón y dilo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón, a pregonar libertad ¿a quiénes? A los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esto también lo vemos en Isaías 61, del 1 al 2. Pero ¿cómo, por qué entonces el enemigo se levanta, iglesia? El enemigo se levanta porque el enemigo no quiere que las personas sean libres. Entonces ahora el enemigo se ha ensañado con el mismo cristianismo. Los mismos cristianos ahora están cautivos por una cosa absurda que es la misma religiosidad, y están allá obligados a hacer cosas que finalmente no son bíblicas. Y hoy vamos a hablar de todo esto. ¿Qué es una religión? Porque esta mujer era una religiosa. ¿Por qué decimos que era una religiosa? Pues porque estaba allá en ese lugar buscando cómo ser sanada, pero estaba buscando mal, porque no había buscado a Jesús. Ella estaba buscando, era la religión para ser sana. ¿Y la religión, iglesia, será que la religión sana? De ninguna manera. La religión no sana. El que sana es el Espíritu Santo de Dios. Es Cristo el que sana, el que pagó por nosotros, por nuestras enfermedades es Cristo, no la religión. Pero miremos y detengamos a mirar qué es una religión. Porque la mayoría de personas, cuando hablan de religión, lo asocian con Dios. Y resulta que las religiones no tienen nada que ver con Dios. Al contrario, una religión aleja a las personas de Dios, pero las personas creen estar cerca de Dios. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. Primero vamos a ver qué define la palabra religión. Y quiero decirte que la religión es solamente un sistema de creencias creado ¿por quién? Por hombres. La religión no la creó Dios. Dios, cuando vino a esta tierra, aquí ya había religiosos. Estaban los fariseos, los saduceos y una cantidad de sectas que lo único que hacían era amarrar a las personas a unas creencias de hombres. Y eso no es religión. Pero ¿cómo lo hacen? Pero ¿qué pasa con las religiones? ¿A qué se dedican? Pues las religiones lo que hacen es practicar rituales. Y yo quiero que mires un poco lo que está aconteciendo en las grandes congregaciones, porque lo que están haciendo son rituales. Rituales.
Ahora ya se ve a la persona que sale con el aceite echándole a todo el mundo, y cuando vemos eso y lo comparamos con la iglesia tradicional, que también se dice ser cristianos, entonces vemos que finalmente son rituales. Y yo en ninguna parte he visto en la Biblia que diga que yo tengo que coger una botella de aceite de oliva, abrirle huecos y salir por todo el salón a ensuciarle la ropa a la gente, que porque supuestamente esa es la unción. Cuando todos sabemos que la verdadera unción es la presencia de Dios y la tenemos cuando recibimos a Cristo en el corazón. Así que yo quiero que vamos mirando de qué se trata la religión, porque finalmente la religión es creada por hombres y practican rituales y valores culturales. ¿Y qué tiene que ver la cultura con la palabra del Señor o con lo que el Señor vino a enseñarnos? Porque finalmente lo que hace una religión es practicar una cantidad de rituales y traen valores culturales para intentar de alguna manera acercarse a lo sagrado y a lo trascendente. Están buscando algo a través de la religión que les pueda dar una solución a sus problemas. Pero ¿qué pasa? Los hombres que han aprovechado todo esto, entonces ponen como parapeto la figura de Dios, de la divinidad, para aprovecharse de las enseñanzas bíblicas, manipulando la palabra y acomodándola a todos estos rituales y a todo este sistema que lo único que hace es atar a las personas y llevarlas por un camino que finalmente es camino de muerte. Y es triste hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando se habla de religión, a nosotros también nos dicen religiosos. Y es que usted es un religioso porque usted predica la palabra, pero déjame decirte que los que predicamos la verdad de Dios no somos religiosos. La palabra del Señor no es religiosidad. La palabra del Señor es lo que nos hace libres. Por eso, en muchos lugares hoy se está predicando la palabra del Señor, pero de una manera en la que lo que hacen es manipular para que todas estas personas terminen siguiendo una religión. A menudo las religiones incluyen dogmas, pero dogmas humanos, que te recuerdo, la palabra dogma es algo que es indiscutible y obligado. O sea que hoy día se están manejando muchas comunidades con dogmas, con cosas que finalmente son inventadas por hombres y terminan siendo sembradas en el corazón y en la mente de las personas que vienen a recibir, entre comillas, palabra del Señor, para que esto no lo puedan ni siquiera discutir y de una u otra manera terminan obligando a las personas a hacer todo este tipo de cosas. Y entonces dentro de muchas de esas cosas estamos viendo cantidades de rituales y de cosas que aún a mí me parece más bien eso como hechicería. Y ya vemos lugares donde se convierte todo eso en un espectáculo y es en algo que trasciende la divinidad de Dios. O sea, es algo que no tiene nada que ver con Dios. Y entonces vemos congregaciones donde usan una cantidad de banderas y todo el mundo sale como loco con unas banderas corriendo y saltando y gritando y haciendo cosas que en ninguna parte de la Biblia lo he visto. También otros se tiran al piso y patalean y han cogido también el tema de la lengua, de las lenguas divinas, el hablar en lenguas angélicas, lo han tomado también como una cosa diferente a lo que la Biblia nos enseña. Entonces ya todos hablando en lenguas. Por allá escuché una prédica donde una señora se paraba en un púlpito y decía: vamos todos a aprender lenguas. Y entonces vamos a cantar en lenguas todo, el que no sepa tararee allí hasta que aprenda a hablar en lenguas. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, una escuela donde empezaban una retadita allí y entonces ya el hermanito habla en lenguas porque empezó a decir unas cosas extrañas.
Pero todo esto lo están haciendo precisamente para manipular el pueblo y traer a las personas a lugares donde se le mueven emociones. Y el lugar donde se predica la palabra de verdad, donde no se mueven emociones, sino que se habla palabra que nos hace libres, esos lugares ya hay poca asistencia. Pero gloria a Dios que como este ministerio, hay varios ministerios que le hemos creído al Señor y sabemos que todo esto un día tiene que detenerse. Y que muy pronto vendrá el Señor y muchísimas personas que no han entendido la verdadera palabra del Señor, pues no van a partir con el Señor, sino que se van a quedar allí y van a decir, ¿pero qué nos pasó? ¿Pero qué nos pasó? Pues que nunca naciste de nuevo porque estabas siguiendo las emociones y convirtieron a su Dios a de pronto un líder como un pastor o ahora los famosos apóstoles, que son los que dicen que, no sé por qué, y tú lo puedes investigar, porque a partir del 2001 entró la apostolitis, así le llamamos nosotros, a las congregaciones, y ahora ya no hay pastores, ahora todos son apóstoles. Porque de eso se trata, de que no, allá no voy porque allá no hay apóstol, allá solo hay un pastor. Y yo déjame decirte que ni siquiera un pastor, solo somos siervos inútiles, solo somos siervos inútiles, que predicamos la palabra del Señor con todo el amor y dispuestos, con un corazón dispuesto a servirle a nuestro buen Dios sin ningún otro interés, que las personas sean libres y lleguen a los pies de Cristo con un corazón arrepentido y dispuesto para Él. Pero sigamos hablando de la religión. Mira, las religiones lo único que hacen es obligar a las personas con sus dogmas a creer en una supuesta divinidad donde hay finalmente involucrado una cantidad de normas morales. Y si investigamos qué era lo que pasaba con los fariseos, pues era exactamente lo mismo. Porque ellos lo que hacían era poner cargas en las personas que asistían, pero ellos no lo hacían. Ellos no vivían la Biblia, ellos se la imponían a otra persona. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces hay un líder o muchos líderes por allí que están imponiendo la palabra del Señor, pero cuando vemos su vida es una vida desastrosa. Y aunque todos nos hemos equivocado, pues hay un antes y un después. Y tiene que haber, y ese después no puede estarlo viviendo la persona mientras está subida en un lugar predicando la verdad de Dios. Y entonces la palabra del Señor es muy clara cuando dice que por los frutos los conoceréis. Pero todo esto es manipulación y qué es lo que quiere conseguir este mundo y este sistema con las religiones. Lo único que quieren es manipular, tomar control de las personas, controlar y manipular. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitan llenar sus propios dientes. Porque ellos necesitan que esa comunidad cada vez sea más grande y sean malos incautos, creyendo una parte, digamos que grande, un 80% de verdad, pero allí implícito un 20% de mentira. Y lo que están haciendo es creando realmente un espectáculo con la palabra del Señor. Y entonces ya tú ves, no, es que es increíble porque ya los escenarios ya no son púlpitos para adorar y alabar al Señor, sino que son escenarios donde supuestamente la tecnología ha entrado, pero usted lo compara con una discoteca y es muy parecido, muy acorde. Así que sería bueno que nosotros, y aún los que están viendo este video, pues empiecen a revisar realmente si aquí en la palabra dice que tenemos que poner luces y hasta humo y todo esto para que la gente pueda creer. Porque es que ya no vamos a un lugar donde no haya luces y humo, porque si vamos a ese lugar, no, pues es que allí no me mueven emociones. Y está el hermanito que dice, no, a mí me gusta esa canción porque esa canción me agrada y eso hasta me hace llorar, y es que fue que el Espíritu Santo me ministró a través de esa canción. Y posiblemente podría ser, pero también puede ser que lo que te está moviendo es emociones.
Porque si eso te hizo llorar, pero tu vida sigue siendo desastrosa y sigues contemplando el mismo pecado, es porque el Espíritu Santo no te ha ministrado, sino que hubo emociones que te llevaron a llorar y hubo un posible quebrantamiento, pero lo que sucedió allí fue que tus emociones te controlaron, hicieron de ti algo diferente que no es lo que Dios quiere. La religión, la palabra religión viene del latín religare, que es unir o vincular. Así que religión es religión es religar, es unir personas para que sigan a alguien, no a Dios. La religión no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios, pero la gente cree estar cerca de Dios a través de una religión, pero Jesús no vino a enseñarnos una religión. Si tú miras los evangelios, a los únicos que Jesús les dijo cosas fuertes fue a los mismos religiosos. A los mismos religiosos les dijo sepulcros blanqueados, les dijo también hijos del diablo. Y a los mismos religiosos y ellos mismos fueron los que gritaron allá: liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Nosotros por el pecado. Somos culpables de la crucifixión de Jesús. Pero también los directamente religiosos de la época fueron los que sentenciaron a Jesús y lo crucificaron. Así que empieza a revisar un poco el tema de las religiones, porque el mismo Imperio Romano fue el que hizo toda la operación de llevarlo, y los mismos soldados fueron los que lo masacraron, hicieron toda esa cantidad de daño a Jesús. Y hoy día, ¿cuál es la iglesia más grande que maneja el mundo entero si no viene de Roma? Pero la gente no ha entendido que Jesús no vino a enseñarnos una religión. El Señor vino a enseñarnos una relación con nuestro Padre Celestial a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor iba todo el tiempo y todo el tiempo estaba en coinonía con el Padre. Y todo el tiempo nos enseñó la oración, la lectura de la palabra, la misma congregación, y entregó su vida por la misma iglesia. Así que hoy te invito a que reflexiones, porque esta mujer que el Señor hizo libre también era religiosa, pero solo bastaba que Él impusiera sus manos, solo bastara que ella lo escuchara, le creyera y que Él la llamara. Y hoy el Señor te está llamando a ser libre de esa joroba. Suelta ya esa encoba y endereza tu vida, enderézate y suelta ya toda religiosidad. Pero hay variedad de religiones, hay muchas religiones. De hecho, en el mundo están confirmadas más de 4.200 religiones. Es increíble cómo las religiones aumentan y aumentan y aumentan, pero son menos las personas que se dedican a tener de verdad una relación personal con nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Entonces, hoy el Señor nos llama a reflexionar. Ya no sigamos religiones, ya no sigamos llamados de hombres. Leamos la palabra. El Señor nos dejó todo escrito. Hay un manual de vida al cual tenemos que seguir sin necesidad de asistir a religiones. Ven y congrégate en lugares donde no haya espectáculos, donde haya palabra del Señor, donde tú puedas alabar al Señor de corazón, donde tú puedas honrar a papá aún con tu pensamiento, aún con tus gestos, donde realmente tu vida sea transformada. El Señor no viene por una iglesia manchada o arrugada. El Señor ha dicho, una iglesia sin mancha, sin arruga, y la iglesia sin mancha y sin arruga somos los que hemos dispuesto a seguir a Cristo y a obedecerle en todo lo que Él hace. Pero no podemos permitir que dentro de las enseñanzas del Señor se metan una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Dios no nos llamó a hacer espectáculos. Dios no nos llamó a vivir del diezmo y la ofrenda de los hermanos que a duras penas tienen para el transporte para llegar a la iglesia. El Señor no nos llamó a eso. Él dijo que el que no trabaja, que no coma. Y tú dirás, no, pero es que Él trabaja a tiempo completo. Mentiroso el diablo. Todos tenemos que producir. El Señor nos dio dones y talentos, no solo para nosotros, sino para entregarlos también a la iglesia. Pero no es eso, sino que se ha convertido la congregación, o las iglesias se han convertido
es en un negocio y en una apariencia, y vemos personas levantando manos y haciendo una cantidad de cosas y prácticas humanas y dogmas y siguiendo a hombres, y cuando llegan a su casa son los mismos impíos. Y solo se ve un cambio dentro de la congregación, pero salen allí afuera y ya allí siguen siendo las mismas personas. Pero dentro de esas 4.200 religiones que hay comprobadas en el mundo, están las más conocidas, y de hecho de esas más conocidas es donde se derivan una cantidad de religiones. Está el cristianismo, que finalmente son personas que dicen seguir a Cristo. Está el Islam, que es una religión abrahámica y que siguen a Alá, ese es su Dios. Está el hinduismo, que también es politeísta, pero es tremendo, porque el hinduismo es donde hay cantidades de dioses. Allí hay miles de dioses. El hindú cree en 1000 cosas. Está el budismo, que finalmente no creen en Dios, es una filosofía, y no creen en Dios, pero también es una religión. Mira que esto nos comprueba que las religiones no están ligadas con Dios. Dios no tiene nada que ver con las religiones. Está también el judaísmo, y todos sabemos cuál es el judaísmo, y es estas personas que se rigen a esta vida abrahámica, y su texto sagrado es la Torá. Pero esta cantidad de religiones se han derivado de estas 5 principales. Y entonces, aparte de todas estas religiones comprobadas, también hay una cantidad de sectas. ¿Y por qué se crean las sectas? Sencillamente porque no están siguiendo realmente las escrituras sagradas y no se están siguiendo. Mire, mucha gente dice que es difícil vivir una vida en Cristo, pero una vida real en Cristo. Pero déjame decirte que no es difícil si tú gozas del Espíritu Santo en tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, iglesia, el Espíritu Santo prácticamente lo hace todo. Yo le digo al pueblo, y me canso de decirlo, no me canso de decirlo, que estamos en el mejor tiempo, que es la dispensación de la gracia. Cuando Jesús de Nazaret lo hizo todo en esa cruz, nosotros solamente tenemos que recibirlo en nuestro corazón y hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ya deja de hacer tu voluntad y deja de seguir hombres y sigue a Cristo. Tu mirada debe estar en Cristo Jesús para que tú puedas vivir bien esta vida. Las religiones fueron creadas por hombres solo por un fin, y es manipular y controlar. Y controlan a través del miedo, porque a veces siembran miedo con la misma palabra del Señor. Y es que si usted no trae el diezmo y la ofrenda, usted está robando a Dios. Y uno dice, oye, ¿cómo le voy a robar a Dios? No, venga, yo doy lo que tenga en mi bolsillo, y vacían los bolsillos. Miedo, siembran miedo. Recuerda que el miedo es lo contrario a la fe. Yo no puedo subirme a un lugar a predicar la palabra y a sembrarle miedo a mi hermano en el corazón. Eso es antibíblico, no tiene sentido. Y entonces crean las religiones para manipular, para controlar, para influenciar creencias humanas. Y entonces, no, pero es que aquí todo lo que yo predico es bíblico. Camine y mire, verás que la palabra dice que usted roba a Dios. Mentiroso el diablo. Malinterpretan y acomodan los versículos bíblicos para poder manejar las personas y controlarlas. Iglesia, hoy el Señor nos llama a reflexionar. No somos una religión. Aquí en este lugar te enseñamos una verdadera relación con Cristo a través de esta palabra, haciendo solamente la voluntad del Señor. Ay, no, pues los santos, los que no hacen nada malo, claro que no. Nosotros también nos equivocamos. Por eso tenemos que ceñirnos a esta palabra para no errar. Tenemos que ceñirnos a la voluntad del Señor para no errar. Y si tú quieres bendición, mira, basta con que hagas la voluntad del Señor. Basta con que hagas eso. Mira, entrégale tu vida por completo al Señor y todo es de Dios. Alguien me decía, pastor, o sea que usted no diezma ni ofrenda. Claro, yo no diezmo ni ofrenda. Yo doy todo lo que tengo a mi Señor. Absolutamente todo lo que tengo, lo que soy, es de mi Señor. Mi tiempo, mi vida entera le pertenece a Dios. Ya tenemos que morir.
Cristo vive en nosotros, iglesia. Esa es la mejor ofrenda. Cuando tú decides vivir para el Señor, pues ya ni siquiera dietas, ya haces 90, el 100. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajamos, todo lo que vivimos es para nuestro Señor. ¿Y qué más? Si Él nos da todo, si Él nos devuelve todo multiplicado. Pero ¿por qué tienes que obligar a alguien? Enséñale a rendirse delante del Señor para que haya una verdadera transformación sin necesidad de manipular ni traer ningún tipo de emocionalismo a la iglesia y que la gente sea engañada y sigan aún más alejados de Dios. Yo te digo, iglesia, qué vergüenza ajena siento con mi Señor cuando yo veo congregaciones llenas de almas y todos emocionados y amén, aleluya, y un emocionalismo y todos son espectáculos y ministros diciendo: ¿a quién será que traigo este fin de semana? Necesito a alguien que sea bien taquillero, que mueva mucha gente, que traiga. Tremendo, qué vergüenza con mi Señor, porque están usando la palabra del Señor, porque hay versos y verdad que hay predicaciones hermosas, unas predicaciones muy lindas, pero tienen que traer al extranjero, al taquillero de no sé dónde, al superungido, para poder que la gente venga a congregarse. Déjame decirte que el protagonista de este lugar es el Espíritu Santo. El protagonista de esta congregación es Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Y quizá por eso, entonces muchos dicen: ay, qué pereza ir allá. Allá no hay danzas. Ay, no, en esa congregación no hay danzas, en esa congregación solo palabra del Señor. No, es que van a hacer. Pues si no, váyase para un cine, o váyase para un circo, o si usted está buscando emocionalismo, váyase para un circo. Allá están los hermanos Gasca, allá hay un poco de cosas. Váyase para allá para que se emocione y huepaje. Pero aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a entregarle el corazón al Señor. Aquí venimos a ser transformados. Amén, dale la gloria al Señor. Aquí venimos a ser transformados. Aquí venimos a cambiar nuestra vida para hacer la voluntad de Papá, que es buena, agradable y perfecta. Aquí venimos a recibir del Espíritu Santo y a ser cada vez más como Jesús. Aquí el Señor vino a cambiar nuestro carácter, pero a hacernos libres de toda contaminación de carne y del espíritu, de toda esa inmundicia que nos sembró el mundo, que el mismo Satanás sembró en tu mente y en tu corazón, y tu misma carne está ayudando a que eso sea evidente en tu vida. Aquí el Señor vino a deshacer las obras del diablo, a quitar todas esas impurezas y toda esa cantidad de maldición que muchos supuestos siervos del Señor están sembrando en el pueblo. Yo te pido que ores y te pido: mira, no me creas a mí, créele a Cristo. No me creas a mí, porque cuando este siervo le creía a los hombres estaba lejos de Dios, pero cuando empecé a creerle al Espíritu Santo y en intimidad a sentir la presencia de Dios, empecé a ser libre y sentí lo que el Señor vino a hacer. Y lo tomé para mí. Y no me importa que allá me tachen de falso pastor, de todo lo que me estén diciendo, no me importa. Yo predico la verdad de Dios, no me importa, porque no dependo de nadie, dependo de mi Señor. Mi única dependencia es de Cristo Jesús. Así que yo te invito, iglesia, para que hoy reflexiones. Tú que estás viendo este video, no sé en qué parte del mundo, reflexiona y ten una coinonía con Cristo, con el Espíritu Santo. Tienes que ser transformado, tienes que realmente nacer de nuevo para que puedas vivir una vida plena en Cristo y el discernimiento venga a tu vida y tú empieces a discernir entre lo bueno y lo malo. Porque si hay alguien que se está obligando, manipulando la palabra para hacer cosas que no son buenas para ti, pues eso no es voluntad de Dios. Recuerda, la voluntad de Dios tiene que ser buena, agradable y perfecta. Pero si tú no has caído en cuenta que llevas años manipulado por una religión y que eso es contrario a la voluntad del Señor, pues empieza a reflexionar, empieza a medir
lo que estás viviendo en Cristo. Porque si tu vida no ha sido transformada, si realmente no ha sido cambiado por la palabra del Señor, por su Santo Espíritu, si no ha habido realmente una transformación, entonces tú estás en una religión. Y eres un religioso más, lamentablemente. Y te lo dice alguien que se formó, que Dios permitió que estuviera en medio de religiosos. Te lo dice alguien que empezó a conocer del Señor en medio de religiosos. Pero de allá el Señor, con su infinita misericordia, me sacó y me puso en un lugar donde sale gloria a Dios. Me puso en un lugar donde no dependo de hombres, solamente de mi Señor. Y este lugar solo se predica la verdad. Así duela, así a muchos digan, no, este pastor, no, mire lo que está diciendo. Pregúntale a Dios, pregúntale al Señor. Nosotros, iglesia, no queremos crear dependencia de una religión. Nosotros, iglesia, queremos conservar lo que el Señor hizo. Tenemos un lugar de congregación, sí, el Señor lo entregó, gloria a Dios, y Él lo sostiene. Pero para nosotros, la iglesia está allá afuera. Nuestro Señor Jesucristo no tenía un lugar de congregación. Nuestro Señor Jesucristo predicaba en las calles y llegaba y compartía con todas las personas que realmente necesitan del Señor. Porque hay muchos que creen no necesitar del Señor. No pierdas tu tiempo predicándole al que no quiere oír. Predícale al que realmente quiere escuchar la palabra del Señor, que hay muchos. Hay muchísima gente que quiere realmente recibir del Señor. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para que tú recibas a Cristo en el corazón. Yo quiero que una vez más los que están viendo este video se arrepientan, ¿no? Y le pidan perdón al Señor. Inclina ahí tu rostro, iglesia. Vamos a pedir perdón. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Rey del cielo. Si alguna vez, bendito Señor, hemos participado de cantidades de sectas y religiones, Señor, cosas impuestas por hombres, bendito Señor. Padre, hoy queremos ser libres de todo eso, Señor. Queremos realmente tener una comunión contigo, Señor. Padre, entrar en amistad realmente contigo, bendito Señor. Sabemos, Señor, que tú viniste a deshacer todas esas obras del diablo, Señor. Que tú viniste, bendito Rey del cielo, a quitar todas esas imposiciones humanas y todo eso que el mundo ha creado, Padre de gloria. Creemos, Señor Jesús, y lo sabemos, porque es evidente en tu palabra, que precisamente por eso te llevaron a una cruz, Señor. Pero hoy, bendito Rey del cielo, nosotros los que te hemos creído, Señor, hoy, bendito Señor, dedicamos nuestra vida completamente a ti, Señor, para honrarte, para exaltarte, para realmente predicar lo que tú nos enviaste a predicar, Señor. Hoy, bendito Señor, disponemos en nuestro corazón ir a todas las naciones, a predicar tu verdad, Señor. No importa, Señor, lo que otros piensen o crean, Señor. Predicamos tu verdad sin importar lo que ocurra, bendito Rey del cielo, porque tu verdad es la que nos hace libres y es lo que este mundo necesita, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nuestro corazón, porque eres uno solo, Señor, porque eres el Dios de gloria, el Rey de reyes, el único que nos puede hacer libres de toda esta contaminación del mundo, del mismo Satanás y de nuestra propia carne, Señor. Hoy queremos, bendito Señor, pedirte, Padre, que tomes, Señor, tu posición en nuestro corazón, Señor. Una vez más te decimos, te recibimos en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador personal, bendito Rey, para honrarte, para obedecerte en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo te dice amén y amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos allí, vamos a orar, ponte sobre tus pies.
Y vamos a orar, a clamarle al Señor esta noche de guerra espiritual. Hoy queremos realmente interceder por lo que está aconteciendo. Padre precioso de gloria, bendito Rey del cielo, Padre amado, en el nombre de Jesús, declaramos, bendito Señor, una iglesia ungida, llena de tu presencia, Señor. Creemos, Padre precioso, que contigo todo es posible, Rey del cielo, que tú, bendito Señor, estás obrando, estás haciendo, Señor, cosas sorprendentes, cosas